con el mismo dibujo, vamos a explicar las ramas de la aorta torácica descendente, que se acuerdan que la aorta torácica era este pedacito que estaba acá. Todas estas ramas las representé todas juntas a partir de estas arterias que nacen así hacia los costados. Y puse todos los números acá juntos, la 7, la 8, la 9 y la 10. En realidad, de ese segmento de la aorta, como número 7, nacen los 12 pares de arterias intercostales. Es decir, 12 pares nacen hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda y hacia la derecha, hacia la izquierda y hacia la derecha. 12 pares de arterias que van a ir por debajo de las costillas desde la columna vertebral, que está atrás, hasta el esternón. Ese recorrido que hace por debajo de la costilla es importante porque hay que tener en cuenta que cuando uno hace una punción, ¿sí? Al tener que punzar la pleura o hacer una punción torácica, siempre la aguja tiene que pasar por arriba de la costilla, porque si pasa por debajo tenemos riesgo de pinchar una de estas arterias que está pasando por ahí. Estas arterias se dirigen hacia el esternón y su principal función es la de llevar sangre oxigenada a los músculos del tronco. Entonces, de este pedacito nacen, por un lado, 12 pares de arterias, 12 hacia la derecha y 12 hacia la izquierda, llamadas arterias intercostales. Pero también nacen de acá las arterias bronquiales, que van dirigidas a la pared del bronquio, son 2 a 3. Y también nacen las arterias esofágicas, que sería el punto 9, que son de 2 a 4 que se dirigen al esófago. Y por último, el punto 10 son las arterias mediastínicas, que son aquellas arterias que llevan sangre oxigenada a la pleura y al miocardio. Entonces, para repetir, en estas arterias que están dibujadas acá, estoy representando como número 7 los 12 pares de arterias intercostales que corren por debajo de las costillas hacia el esternón. Las arterias bronquiales, el número 8, que van hacia la pared de los bronquios. Las arterias esofágicas, el número 9, que van hacia el esófago. Y por último, el número 10, las arterias mediastínicas que van a la pleura y al pericardio. Y esas serían las ramas de la aorta torácica descendente. Continuamos con la aorta abdominal. La aorta abdominal es esta que está acá. De la aorta abdominal nacen 6 arterias. Las primeras 3, que son estas que están acá, esta y esta, nacen de la parte anterior de la arteria, sería que nacen de adelante, ¿sí? Nacerían de acá para adelante, de acá hacia adelante y de acá hacia adelante. Esas son las primeras 3, la 11, la 12 y la 13. Las otras 3 son pares de arterias que nacen de los costados, como estas que están acá, la 14, la 15 y la 16, y se dirigen a los órganos. ¿Por qué pares? Porque riñones, que es esto que está acá, es un riñón, tengo 2. Acá dibujé uno, pero de este lado está el otro. Esta es la glándula suprarrenal, también hay 2. Acá tengo una y de este lado hay otra. Entonces, podemos decir que de la aorta abdominal nacen 3 arterias únicas de la parte central hacia adelante, que son estas que están dibujadas acá, y 3 pares de arterias que nacen hacia los lados, que son estas que están acá, y de este lado no las dibujé. ¿Cuáles son esas arterias? La número 11 se llama tronco celíaco. Es una arteria muy cortita, esta que está acá. Tronco celíaco. Este tronco celíaco, después de un corto trayecto, da origen a 3 ramas que van a ir a distintos órganos. Por un lado tenemos la arteria hepática, que va para el hígado. Por otro lado tenemos la arteria esplénica, que va para el bazo. El bazo es un órgano, se escribe con Z, por eso dije bazo. El vaso es un órgano que forma parte del sistema inmune, que está acá. Y la otra, que es la coronario-estomáquica, que va al estómago. A su vez, de la hepática y de la esplénica salen ramas para el páncreas. Esto se complica un poquito, pero lo repetimos. Entonces, la primera rama de la aorta es el tronco celíaco. Es una única arteria, que nace y después de un corto trayecto da origen a 3 arterias más. La arteria hepática para el hígado, la arteria esplénica para el vaso, y la arteria coronario-estomáquica para el estómago. A su vez, de la hepática y de la esplénica salen ramas para el páncreas. Y ya vemos cómo vamos irrigando a los órganos del abdomen.
Esto es un esquema, obviamente, ¿no es cierto? Esto es una manera de esquematizar los órganos que irriga el tronco celíaco. Un poco más abajo, la número 12, nace la arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica superior se divide y va a irrigar a todo el intestino delgado. Esta es la forma de representar todo el intestino delgado. Y también va a irrigar a la primera parte del grueso. Esto que está así es el intestino grueso. El intestino grueso tiene una parte ascendente, una parte transversal, una parte descendente y después el sigmoides que va hasta el recto y el ano. Entonces la mesentérica superior irriga todo el delgado y la primera mitad del intestino grueso. La otra arteria que está acá abajo, la número 13, es la mesentérica inferior. La mesentérica inferior va a irrigar a la otra mitad que falta del intestino grueso. Entonces, las arterias que son únicas y que nacen de la aorta abdominal son el tronco celíaco, con sus ramas para el hígado, para el estómago y para el vaso, la mesentérica superior, que irriga todo el delgado y la primera mitad del grueso, y la mesentérica inferior, que irriga la otra mitad del intestino grueso. Bien, las arterias que faltan son las arterias que son de pares, que nacen del costado de la aorta y se dirigen a los órganos. Entonces tenemos la número 14, que es la arteria renal. La arteria renal va a ir para el riñón. Y acá me falta la otra arteria renal. ¿Sí? La número 15, la arteria suprarrenal. La arteria suprarrenal va a una pequeña glándula que está arriba del riñón, que es la glándula suprarrenal. Obviamente hay otra para el otro lado. Por eso son pares. Y la última, la número 16, es la arteria que se dirige hacia abajo, que se llama ovárica o espermática. Si es ovárica, va al ovario, si es en la mujer. Y si es espermática, en el varón, va al testículo. Esas serían las ramas de la aorta. Ahora, ¿qué nos falta? Porque yo hablé de la aorta como tronco y de las ramas, pero acá dejé las carótidas, ¿sí? Que acá no se ven en el dibujo, pero bueno, acá dejé las carótidas. Faltaría seguir para hablar de las arterias que van por el cuello y a la cabeza. Después tenemos que seguir con las subclavias, y acá tenemos que ver las arterias del miembro superior. Y por último, tenemos que continuar de las arterias ilíacas hacia los miembros inferiores, para poder hablar de todas las arterias que van a la cabeza, por acá arriba, perdón, por acá a la cabeza, a los brazos, al tronco que ya las vimos y a los miembros inferiores. Así que en los próximos videos vamos a hablar de las arterias del miembro superior y del miembro inferior.